lo puedo asegurar porque la primera, hace 3 años o cosas así, está en la web nuestra, en los vídeos. Bien, pues el doctor Justo García Llévenes es licenciado en Filosofía y doctor en Medicina. Es neurólogo de especialidad, dedicado a la atención de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Está, digamos, en la punta de lanza de la medicina. Y a la investigación de sus aspectos moleculares. Ha dirigido la unidad de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Ha trabajado en varios hospitales más, en España y en el extranjero. Barcelona, Nueva York, hasta en Suecia, parece estar también. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurología y miembro de varios comités directivos de diversas sociedades científicas. Recibió el premio Rey Jaime I de Investigación Médica el año 2000, la medalla al mérito sanitario de Castilla-La Mancha en el 2003 y numerosos otros premios científicos. Ha publicado 250 trabajos de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas y varios libros sobre medicina, humanidades y de ficción. Digamos, su violín de interés, la novela. Tiene, bueno, Aman y Alfredo y otras historias clínicas, un plan estratégico nacional sobre enfermedades oncológicas y alácteas. A lo largo de la conferencia, el doctor Justo García Llévenes va a resumir los mecanismos a través de los cuales el sistema nervioso evoluciona y el impacto de los nuevos tratamientos que se basan en las técnicas de edición génica puede tener sobre esa evolución del cerebro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Vamos a comenzar. Muchas gracias, Gabriel. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, cuando Gabriel me pidió que viniera por segunda vez a compartir con vosotros una tarde, me pareció que lo más sensato que podríamos hacer sería contar o resumir brevemente cuáles eran los elementos o los avances más importantes que había habido en el terreno de las enfermedades neurológicas en los últimos tiempos, desde mi conferencia anterior. En aquel momento yo estaba, en los días en que hablamos, yo estaba leyendo en aquel momento un bestseller que la mayor parte de vosotros conoceréis, que es el libro de Hariri, tanto el Homo Deus como el Homo Sapiens, y tomé de Hariri la idea de que estamos cerca de un momento en el que la esperanza media de vida se va a alargar de forma radical. Sabéis, si no sabéis os lo digo, que la esperanza media de vida de un obrero de Lyon en el año 1828, o sea, hace 2 siglos, era 28 años. Y ahora estamos pues cercanos a los 78 años de esperanza de vida al nacer de los varones y 80 y tantos en las mujeres. De modo que la idea era, si nuestras vidas se van a alargar en el futuro tanto como esta gente dice que hay mucha gente, hay un porcentaje de la población ya importante que alcanza los 100 años y que ahora vamos a por los 150 y que quizá en un futuro no muy lejano nuestros nietos probablemente y tal puedan contemplar la posibilidad de vivir 300, 400 años. Hariri, y no solo Hariri, que es un divulgador, sino hay otra serie de científicos muy prestigiosos, como por ejemplo la directora del CENIO, de aquí de Madrid, del Instituto de Investigación en Enfermedades del Cáncer, enfermedades oncológicas, que dicen que la vida podría alargarse de forma sustancial. Incluso ellos dicen,
El argumento que ponen por delante es: la muerte no es algo programado, sino es algo que ocurre por error. Cuando alguien se muere es porque ha cometido un error. Puede ser que el error sea depositar colesterol en las arterias, pero en este momento esto es relativamente fácil de eliminar. O puede ser que el error sea que unas pocas células de la mama, en lugar de dedicarse a producir leche, se dedican a proliferar, a crecer, a dividirse y a formar un tumor. Pero eso es otro error, también relativamente fácil de eliminar. O sea que la idea es: si realmente no está programada la muerte, sino que llega por error, por accidente, si alargamos la vida una cantidad de tiempo importante, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema nervioso? ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema nervioso de una persona de 150, 200, 300 años? Y entonces, para abordar ese tema, yo he dividido mi presentación en dos partes. La primera mitad, que es un poco un repaso muy rápido a cómo ha crecido el sistema nervioso, cómo se ha desarrollado el sistema nervioso hasta ahora, en el último millón de años, pongamos. Y la segunda parte de mi conferencia es qué podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer en el futuro, en el caso de que nuestras vidas se alarguen suficientemente. Entonces, vosotros vais a ver, este es el índice de mi presentación, hasta el número 4 es la primera mitad y después la segunda mitad. Y como yo me imagino que os iré perdiendo a algunos grupos de vosotros de vez en cuando, podéis reengancharos siempre que yo ponga una diapo en la que solo aparezca una línea roja. Eso quiere decir que estoy entrando en un tema nuevo, ¿de acuerdo? O sea, que los que se pierdan, que no se preocupen. A la siguiente línea roja se enganchan, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar, entonces. Vamos a empezar si esto quiere. Fijaos, esto podría ser un organigrama de la evolución del cerebro durante el último millón de años. Y lo que ocurre es que este cráneo que tenemos aquí corresponde al Homo habilis, que vivió aproximadamente hace eso, 1 millón de años, y que tenía aproximadamente medio kilo de peso. Nosotros estamos aquí, en el Homo sapiens, 1 millón de años más tarde, y tenemos un cerebro que pesa 1,5 kilos en condiciones normales, más 200 centímetros cúbicos de líquido forraquídeo, más otros 200 de sangre, 1.800 gramos. Hemos pasado en 1 millón de años de medio kilo a casi 2 kilos de cerebro. ¿Y cómo se ha producido eso? Pues eso se ha producido gracias a una serie de cambios o de mutaciones en los genes que el ser humano tiene. El ser humano tiene un ADN, que es lo que forma los genes, de alrededor de 3.000 millones de pares de base, 3 por 10 elevado a 9 millones de pares de bases. Eso da para estar empaquetados en alrededor de 20-25.000 genes, y de esos 20 o 25.000 genes, en el cerebro se expresan 2/3. El cerebro es la parte más diversa del organismo. Entonces, 2/3 de los genes están en el cerebro. Y aparte de los genes, hay una serie de estructuras en el ADN que nosotros llamamos elementos de regulación, que son secuencias cortas del ADN que hacen que lo que viene detrás se transcriba o no se transcriba, se transcriba más o se transcriba menos. Transcribir es formar del ADN, formar ARN para que ese ARN se traduzca y forme proteínas. Este es el lenguaje que nosotros utilizamos. Y el gran cambio, aquí ha debido haber muchos cambios de poco a poco, ¿no? Pero el gran cambio parece que fue que en un momento determinado en un chimpancé hubo en una división, en la producción de un nuevo chimpancé, hubo un cambio enorme en el sentido de que un trozo del cromosoma 2 se saltó de su sitio, se salió de su sitio
y se impactó en un trozo del cromosoma 8. Hubo lo que nosotros llamamos una mutación grande de estas, ¿no? Y esa traslocación entre el 8 y el 2 es el elemento fundamental, tiene como consecuencias bajar del árbol y una serie de cambios en el cerebro, fundamentalmente en el sentido de que la nueva especie que se forma pierde capacidad olfativa, pierde olfato, y sin embargo desarrolla visión cromática, porque es un animal que no va agachado, trepando sobre los árboles, sino que lo que va está de pie y tiene que ver de lejos. Necesita perfeccionar su visión. De modo que en relación con el chimpancé, el hombre fundamentalmente ha mejorado su visión cromática y ha empeorado su olfato. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos responsables de esta evolución? Pues como hemos dicho, los más importantes son mutaciones espontáneas del ADN durante la reproducción, de tal manera que los hijos tienen un ADN mutado en relación a los padres. Y esas mutaciones se ocurren de forma espontánea, en la mayor parte de los casos, y ocurren cada cierto tiempo, y se transmiten a distintas generaciones. En distintos genes, el riesgo de mutación cambia con un riesgo variable. Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Huntington se debe a una proteína mutada en la que hay una secuencia de tripletes CAG en el ADN o de aminoácido del aminoácido glutamina en la proteína. Hay una secuencia y esa secuencia tiene más de 39 repeticiones, mientras que la gente normal pues tiene de 7 a 25, ¿no? Bueno, pues nosotros sabemos que en la enfermedad de Huntington un alargamiento de un triplete, o sea, una glutamina más, se produce más o menos cada 50 replicaciones. Eso quiere decir que si queremos alargar, por ejemplo, desde 25 hasta 45, 25 sería rango normal, 45 sería rango patológico, necesitaríamos 20 por 50, 1000 transmisiones, 1000 generaciones, alrededor de 25.000 años. O sea, en 25.000 años pasaríamos de un señor normal a un señor con enfermedad de Huntington. ¿De acuerdo? Eso no es así, porque en un señor se produce la mutación y es de golpe, es en esa generación, es una mutación nueva, pero el riesgo sería 1 partido por 25.000. El riesgo de que eso ocurra, de que ocurra una mutación nueva en la enfermedad de Huntington, es 1 partido por 25.000. Y hay otras enfermedades en las que el riesgo de que ocurra una mutación nueva es 1.000.000, 1 partido por 1.000.000, o es, pues por ejemplo, en la enfermedad de Friedrich, pues puede ser 3 por 100.000 aproximadamente. ¿Vale? También puede ocurrir otra cosa, y la otra cosa que puede ocurrir es que haya mutaciones inducidas. Y hay varias sustancias, varios agentes que inducen mutaciones. Algunas son los rayos X, los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas inducen mutaciones en la piel, en el ADN de la piel, y eso hace que se pueda producir cáncer de piel. O sea, esa es la explicación. Se produce cáncer de piel fundamentalmente porque los rayos ultravioletas han cambiado el ADN y entonces las células ya no obedecen al control, ¿no? Hay sustancias químicas como esta, el bromuro de tidio, que es una sustancia que probablemente está produciendo muchos tumores en investigadores genéticos que lo usan y que lo han usado durante mucho tiempo sin protección. O hay virus que pueden producir ese tipo de trastornos. En la mayor parte de los casos, estas mutaciones inducidas no son transmisibles. Para ser transmisibles tienen que afectar a las células germinales, tienen que afectar a los óvulos y a los espermatozoides. No son transmisibles, pero sí pueden producir cáncer en el sujeto. Y luego hay otro elemento del que vamos a hablar ahora un poco después, que es lo que se llama la epigenética. La epigenética es una serie de cambios que se producen en distintas generaciones y que no tienen que ver con la genética mendeliana, sino que tienen que ver fundamentalmente con que cambia la protección, el grado de protección del ADN por unas moléculas proteicas que se llaman histonas, que sirven para empaquetarlo. Luego vamos a volver a eso. No, pero tened un poco esa idea, la epigenética juega ahí un papel
todavía no muy aclarado, pero que podría ser importante. ¿Por qué se producen las mutaciones? ¿Por qué cambia el ADN? Pues ha habido muchas teorías a lo largo de la historia. Y el primero que se lanzó a proponer una teoría fue un científico francés de la final de la Ilustración, en el tiempo de la República Francesa, y llega hasta la restauración monárquica. Se llama Juan Bautista Lamarck. Él propone que los seres vivos nacen por generación espontánea. Eso sabemos que es mentira. O sea, no sale un mosquito por generación espontánea, sino porque hay un huevo que en un momento determinado fertiliza, ¿no? Generación espontánea, mentira. Y que evolucionan de la mayor sencillez a la mayor complejidad. Eso en parte es verdad. Pero él cree que esa evolución de lo más simple a lo más complejo se hace por tanteo. Es decir, el ser vivo va buscando cuál es la solución mejor. Se hace por tanteo. Eso es falso. Nosotros sabemos que no es verdad eso. Y entonces dice que los resultados de esta búsqueda son heredables. Realmente el papa de la evolución es Charles Darwin. Y la teoría que propone Charles Darwin, por resumirla mucho, básicamente quiere decir que la evolución es al azar. Las especies están cambiando al azar. Se están produciendo cambios en el ADN, cambios que llamamos mutaciones, y esos tienen un efecto positivo o negativo sobre los individuos. Ahora veremos a qué me refiero a esto. Y si afectan a las células germinales esas mutaciones, pues evidentemente son hereditarias. Fijaos en esta diapo. Estos serían unos ratones normales y estos serían unos ratones mutantes. Son albinos, han perdido el gen del color en la piel, son albinos. ¿Es mejor ser albino o es mejor ser un ratón pardo? Depende. En una tierra de Castilla, el búho vería mejor a los ratones albinos y se los comería antes. Y por lo tanto acabarían antes los ratones albinos. Los ratones albinos se extinguirían. Pero ¿qué ocurre si hay una glaciación? Nosotros sabemos que en el desarrollo de la Tierra ha habido, me parece que son 5 glaciaciones las que ha habido. Una de ellas hace nada, 10, 15.000 años. Me parece que fue la última, una cosa así, ¿no? ¿Qué ocurre si hay una glaciación? Entonces los pardos son los que están en desventaja, porque en el fondo nevado serían fácilmente trazables por el búho y el búho se los comería. Luego hay un caballero que no resisto la tentación de nombrarle, que se llama Lysenko, Trofim Lysenko. Es un pájaro de mucho cuidado, no sé si lo conocéis, es poco conocido fuera de lo que era antes la Unión Soviética, porque fue algo así como el genetista de cabecera de Stalin. Era un hombre de una formación científica muy deficiente, que llega a puestos de enorme responsabilidad fundamentalmente por sus amistades políticas, llega a ser presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que es un puesto importantísimo, y al final es el que dicta la ortodoxia en la Unión Soviética. Y dictando la ortodoxia, por ejemplo, hunde los cultivos transgénicos, porque prácticamente se opone a ellos, y la idea de él básicamente es que los caracteres adquiridos por la conducta de una persona son heredables. En la Unión Soviética en ese momento estaba de moda lo que se llama el stajanovismo. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿Sí? Stajanov era un mito en la Unión Soviética, era un obrero que si los demás eran capaces de hacer piezas metálicas, pues 15, este hacía 50 y encima de rositas, ¿no? Y se le propone como el modelo, ¿no?, de la Unión Soviética. Entonces, la idea de Stalin es decir, aceptemos una ciencia que dice que por nuestra conducta vamos a cambiar el modelo de hombre soviético. El modelo de hombre soviético va a cambiar en el futuro, ¿no? Estuvo durante mucho tiempo, los científicos occidentales no le hicieron caso, pero sin embargo, hay un hecho tozudo, y es que hay alguna evidencia de que caracteres adquiridos por la conducta
en algún caso pueden ser transmisibles a generaciones siguientes, sobre todo en el caso de las mujeres. Con esto, por ejemplo, o sea, si se coge un grupo de ratas, hembra, y se las mete en un aparato para explorar la conducta animal, por ejemplo, en un laberinto, o en una prueba que se hace que es la piscina, con el escape en la piscina, en el que la rata tiene que buscar un trampolín para no andar en el agua, o el laberinto, tiene que buscar una salida, cualquier cosa de estas. Se le entrena a las ratas y las ratas lo aprenden. Bueno, pues los ratones macho, hijos de hembras que han sido entrenadas, ratones macho, hijos de hembras que han sido entrenadas, tienen una conducta más clarividente, más rápida, son capaces de salir del laberinto más rápido que los ratones macho, hijos de ratas que no han sido entrenadas. De tal manera que, sin que sepamos muy bien por qué mecanismos, las madres son capaces de transferir, y no a sus hijas también, pero son capaces de transferir a sus hijas y a sus hijos una serie de patrones de conducta que ellas han sido capaces de aprender. Y hasta hace poco no se sabía cuál podría ser el mecanismo que es responsable de esto, pero probablemente son los trastornos epigenéticos, el grado de metilación de las proteínas que están protegiendo a los genes. Ese probablemente es el mecanismo. Y sea cual sea el mecanismo, ese hecho, el hecho de que los descendientes de ratas entrenadas sean más clarividentes que los de ratas no entrenadas, explica el proverbio confuciano de si tu plan es para un año, planta arroz, si es para 10 años, planta árboles, y si es para 100 años, enseña a leer a las niñas. Esto es un viejo proverbio, ¿no? Y la explicación es esa. Bueno, vamos a hablar un poco de ADN. El ADN, para los que no tengáis este tipo de conocimientos, es una molécula grande, compuesta, que tiene una estructura helicoidal, como esta que veis aquí, y si la partimos en trozos y vemos, pues vemos que son dos hélices que están unidas por el centro, y cada una de ellas tiene una estructura formada por estos tres compuestos, y esta estructura formada por estos tres compuestos se llama un nucleótido. Y el nucleótido tiene tres partes: esto que se llama la base, esto se llama el azúcar, que en este caso es la deoxirribosa, y esto es el fosfato. O sea que tenemos base, ribosa, deoxirribosa, fosfato, base, deoxirribosa, y así sucesivamente 3.000 millones de pares de veces. Esa es la molécula de ADN, básicamente. Y siempre hay una correspondencia, de tal manera que a una base siempre le corresponde la misma. A una base, las bases son 4, timina, adenina, guanina y citosina, y a una timina siempre le corresponde una adenina, y a una guanina una citosina. Siempre igual, siempre igual. El ADN, durante el proceso de formación de células, cuando las células se dividen, tanto da que sean las células del organismo como las células sexuales, cuando se dividen, esta cadena se rompe y entonces se sintetiza una cadena complementaria idéntica a esta, que se pega a la de la izquierda, y otra cadena complementaria idéntica a la de la izquierda, que se pega a la de la derecha. O sea, eso es la replicación. Y el mecanismo de replicación suele ser muy eficiente y generalmente no comete errores, pero alguna vez sí los comete, y cuando comete un error y sale algo distinto, eso es lo que nosotros llamamos mutación. Y antes os he dado unas cifras de que podrían las mutaciones, la frecuencia de las mutaciones en distintas circunstancias. El ADN no solo se abre para sintetizar otra molécula de ADN, sino que también se abre para sintetizar una molécula de ARN que sale del núcleo, va al citoplasma de la célula y produce una proteína. La proteína es la que tiene la actividad dentro de la célula.
Entonces, aquí, como veis, hay una enzima que se llama la ARN polimerasa, y entonces el ADN se ha abierto aquí y se empieza a sintetizar ARN, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Y luego, con este ARN, haríamos una proteína. Aquí tenemos, esto sería un cromosoma, que es donde está empaquetado el ADN, una fibra de ADN, y aquí tenemos unas estructuras, como unos granos, que se llaman nucleosomas, y esos nucleosomas tienen una cantidad de ADN de aproximadamente 150 oligonucleótidos, 150 más o menos cada uno de ellos, y una serie de proteínas que lo cubren, que lo tapan y tal. El grado de unión de esta estructura del núcleo depende del grado de metilación o etilación de la proteína. Y eso es lo que se puede transmitir, eso es lo que puede ser la herencia epigenética. Ese puede ser el mecanismo por el cual las madres transmitan a los hijos caracteres adquiridos. El ADN se transcribe, como hemos dicho, se forma ARN y desde allí se forma la proteína. Esto sería una serie de aminoácidos que forman la proteína. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora estáis conmigo o cuántos han perdido? Sabéis que hay 4 patrones de herencia mendeliana, los más importantes son los dos de arriba. Este se llama autosómico dominante, que sería el rojo, es el mutante, tenemos un padre mutante, y en el patrón autosómico dominante la mitad de sus hijos, el 50% de sus hijos, da igual que sean hijos que hijas, heredan la mutación y heredan la enfermedad. Y por ejemplo, este es el modelo de enfermedad de Huntington, ¿vale? Pero hay otras muchas. Esta es la enfermedad recesiva, y en este caso lo que ocurre es los dos progenitores, padre-madre, son portadores no afectos de mutaciones. O sea, tienen una lesión en el ADN no suficiente para tener síntomas. Cuando cada uno de ellos tiene un alelo es una forma de un gen, un alelo sano y un alelo patológico, y un alelo sano y un alelo patológico. Este tendría los dos alelos normales y por lo tanto ni transmite ni padece. Este tiene los dos alelos patológicos y por lo tanto padece la enfermedad. Un alelo sano y otro afecto, por lo tanto puede transmitir pero no padecer. Básicamente el riesgo de que este tenga un hijo afecto depende de que se case con otra persona que lleve esa mutación, y por lo tanto si se casa con una persona de la familia el riesgo es mayor, ¿vale? Y esto es una proteína, y cada una de estas figuras es un aminoácido. Aquí tenéis, por ejemplo, esta estructura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 aminoácidos hemos puesto, es una proteína pequeña, ¿vale? Y en la fila de abajo, si os dais cuenta, es la misma estructura, pero hay una pequeña diferencia. ¿Alguien la ve? ¿No? ¿Lo veis? Este hexágono que yo he puesto aquí tiene un color distinto en el segundo caso. Por lo tanto, desde ahí no se ve. Bueno, este sería cereza y este sería de otra manera. Me interesa que la diferencia no se vea muy claramente, porque lo que quiero deciros es que hay mutaciones, hay dos tipos de cambios en el genoma humano. Unos le llamamos mutaciones y a otros le llamamos polimorfismos. En el fondo es igual. Generalmente llamamos polimorfismos a aquellos que ocurren con una frecuencia mayor de un 1% y que no necesariamente producen enfermedad. Y llamamos mutaciones a esas que son más raras y que cuando están allí producen una mutación. Entonces, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Estáis viendo distintos tipos de cambios. Aquí hay un cambio que os parece imperceptible y que sería un polimorfismo que no juega ningún papel. Pero aquí tenéis otro cambio. Hemos cambiado un aminoácido. Este aminoácido podríamos llamarle, hay 4 grupos de aminoácidos.
que son ácidos básicos, pequeños neutros y grandes neutros. Entonces, este sería un gran neutro, le hemos sustituido por otro gran neutro, no pasa nada. Pero aquí le estamos sustituyendo por un pequeño aminoácido. Entonces, el cambio en la proteína es muy importante y por lo tanto se puede producir enfermedad. Y en el segundo, este es el tercero, ¿no? En el cuarto veis un aminoácido que ha cambiado, perdón. Veis un aminoácido que ha cambiado y otro que ha cambiado también. Aquí ya hay dos aminoácidos, por lo tanto, el trastorno de la proteína es mayor. Y aquí lo que veis es que en esta proteína le falta un trozo. Hay 4 aminoácidos y luego hay un salto de 4 aminoácidos. Y además, fijaos en una cosa, son 4 aminoácidos los que faltan. El ADN transcribe mRNAs y traduce en proteínas de 3 en 3. Luego, por lo tanto, si faltan 4, la señal se pierde. Porque tendríamos que un aminoácido estaría codificado por estos 3, aquí arriba serían los 3 siguientes, pero aquí tendríamos que el siguiente aminoácido sería este y estos 2. O sea que ya hemos perdido lo que llamamos la secuencia. Hay un cambio de secuencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es una proteína que produce enfermedad de Parkinson, se llama sinucleína. Se llama sinucleína por una sencilla razón, porque actúa en la sinapsis y en el núcleo. Esta es la imaginación de los biólogos moleculares. Llaman a las cosas así, si no se complica mucho la vida. Sinucleína. Entonces, en la parte de arriba veis la proteína tal como es. Tiene 140 aminoácidos, tal conforme es, en condiciones normales, tal conforme es. Y esta parte de aquí abajo, veis una molécula que tiene cambios. Y cuando cambia aquí, en este lugar, E46K, cuando se produce un cambio de E46K, se produce una enfermedad de Parkinson de inicio precoz. Y esta es la familia que padece esa enfermedad de Parkinson de inicio precoz, que es una familia que nosotros estudiamos e identificamos la mutación en el País Vasco. O sea, es una mutación muy grave, porque cambia un aminoácido ácido, como es el ácido glutámico, por un aminoácido básico, como es la lisina. Y por lo tanto produce un cambio radical tremendo. Pero además lo produce no solo porque el cambio de aminoácido sea importante, sino por otra razón. Fijaos que aquí yo he puesto la estructura de la proteína en blanco, pero hay unas estructuras que he puesto en rojo, ¿no? Y esa estructura que he puesto en rojo es una secuencia de 6 aminoácidos que son KTKGV. Y esa secuencia se repite 4 veces. Está conservada en todas las especies, desde la mosca hasta el ser humano. Eso quiere decir que es una molécula importante. Y esa zona es importante porque es el dominio funcional de la proteína. Es por donde la proteína actúa. Se pega a vesículas de dopamina y altera el metabolismo de la dopamina. ¿De acuerdo? Os decía que ese cambio, el E46K, este de aquí, era un cambio muy grave. Y, por ejemplo, aquí se demuestra en 2 pruebas de laboratorio. En esta prueba de aquí, lo que nosotros hemos hecho es mayonesa. Hemos colocado en un tubo de ensayo una serie de lípidos, fosfolípidos, colesterol, fosfolípidos, igual que si pusiéramos yema de huevo. Y luego hemos puesto la proteína, la sinucleína. Y cuando colocamos esa forma que yo os he dicho, esa forma mutada, veis que tiene mayor tendencia a pegarse, mayor tendencia a hacer mayonesa que las proteínas, lo que nosotros llamamos wild type, pues normales, las proteínas normales. Esta sería proteína normal, esta sería la mutante que os he enseñado. Y en otra prueba de laboratorio que nosotros hacemos para medir la autoagregación de las proteínas, o sea, lo que hacemos simplemente es cogemos un tubo de ensayo, ponemos una especie de red, como una red que se pueda mirar luego al microscopio, y echamos proteína encima y la dejamos depositar. Y si tiene tendencia a agregarse, pasa esto, que hay muchas fibras, y si no tiene tendencia a agregarse, pues pasa como esto. Y veis que la que más tendencia a agregarse tiene es la E46K, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a otro tema. Bueno, volved a mí, los que os hayáis perdido.
lo que queda es mucho más ligero. El siguiente tema es, ahora ya no vamos a hablar de genes, sino que vamos a hablar de la agricultura y el cerebro. ¿Por qué la agricultura? Porque hace 30.000 años ocurre un fenómeno importantísimo, y es que los seres humanos pueden obtener un surplus de comida con la agricultura y con la ganadería brutal, mucho mayor del que podían obtener cazando por ahí y saltando sobre los árboles cuando los árboles estaban en fruto. O sea, esto empieza el desarrollo de las ciudades, las comunidades, los seres humanos se ponen en marcha los unos con otros. Ese contacto, eso de que los seres humanos no estén solos, sino que tengan que vivir en un sitio, ya empiezan a vivir en ciudades, ya tienen tiempo libre, ese contacto tiene efectos, y los efectos son positivos, porque la estimulación, el hecho de estar estimulado, tiene un beneficio para el cerebro. Y aquí, por ejemplo, lo que os enseño es el efecto beneficioso que para el cerebro tiene la música. Y aquí lo que veis es que esta zona del cerebro crece más, esta zona del cerebro que veis aquí, se desarrolla más en gente que tiene una educación musical. Y es tanto mayor cuanto antes empiecen. Y acaba el momento alrededor de los 7 años. El límite está alrededor de los 7 años. Pero no solo es la música, sino que hay una serie de elementos que se han visto que tienen capacidad para influir en el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, podemos utilizar lo que sabemos que protege de enfermedad de Alzheimer. Sabemos que de enfermedad de Alzheimer protege tocar un instrumento musical, hacer juegos de estrategia, tener relaciones sociales, la lectura y los bailes de salón. Estos elementos se han demostrado como protectores en frente a la enfermedad de Alzheimer. Y en individuos sanos, nosotros sabemos, por ejemplo, que los taxistas de Londres, que tienen que orientarse, ir de una calle a otra, tal y cual, cuando se les hace una resonancia de cráneo, se ve que han desarrollado más los lóbulos parietales, que son la zona del cerebro que tiene que ver con la orientación en un espacio. Y que si vosotros me ponéis un pequeño estimulador en un dedo, por ejemplo en el dedo pulgar mío, y me estáis dando pulsos, estímulos eléctricos, pequeños estímulos eléctricos, seguidamente, de forma seguida, continuada, sobre el dedo, al cabo de 4 semanas, la zona de mi corteza cerebral que respondía al impulso se ha multiplicado, la superficie de la zona se ha multiplicado 4 veces. O sea, la zona que responde al estímulo ha aumentado 4 veces. Otro fenómeno es el desarrollo del olfato en catadores, el desarrollo del oído en ciegos. Muchos de ellos desarrollan el oído completo. Los cambios del cerebro en individuos con miembro fantasma. ¿Sabéis lo que es el miembro fantasma? Un señor pierde una pierna y bueno, pero puede tener sensaciones de la pierna. ¿Por qué tiene sensaciones de la pierna? Tiene sensaciones de la pierna porque las neuronas que estaban conectadas a la pierna antiguamente siguen en el cerebro, no las hemos quitado. Y esas neuronas, en un momento determinado, pueden descargar, pueden responder, pueden tener un potencial sin necesidad de que yo esté estimulando la pierna, sino simplemente de forma espontánea a ellas, o bien porque se haya transferido un estímulo desde neuronas vecinas. Seguimos. Génesis cerebro. Vamos a pasar ya a enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que en la enfermedad de Parkinson se han descrito 20 genes implicados en la enfermedad y que esto solo explica un 20% de los casos. Hay pacientes que tienen mutaciones puntiformes, como las que os he mostrado, u otra cosa que pueden tener son multiplicaciones del gen de la sinucleína. Es decir, el gen que fabrica esa proteína tóxica puede estar multiplicado en el genoma. Puede haber 2 copias o 3 copias. Si hay 2 copias en el genoma de uno de los padres, entonces este señor está produciendo un 150% de sinucleína. Si tiene 3 copias, está produciendo
un 200% de sinucleína. Esta gente tiene mayor riesgo de tener enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Entonces, se puede tener enfermedad de Parkinson porque hay una mutación en la sinucleína, pero también se puede tener porque hay una mutación en otra proteína que juega un papel relacionado con la sinucleína. No sé si me explico. Por ejemplo, la sinucleína es metabolizada, es inutilizada por una serie de enzimas. Una de ellas es el PAC2 y otra el GBD, el Gaucher disease, que se llama, enfermedad de Gaucher. Si esas dos moléculas no funcionan bien, el PARC o el GBD, si no funcionan bien, los niveles de sinucleína suben, porque no está funcionando el destructor de la sinucleína en condiciones normales. O sea, hay muchas formas por las cuales la sinucleína puede estar alterada, en unos casos de causa hereditaria y en otras de causa espontánea. Pues bien, nosotros podríamos prevenir la enfermedad de Parkinson de varias maneras. En primer lugar, en una familia en la que sabemos que hay otros casos, se puede hacer el diagnóstico preimplantación, se puede seleccionar embriones, hacer el diagnóstico preimplantación o hacer diagnóstico prenatal y evitar casos que sabemos que van a desarrollar la enfermedad a una edad relativamente precoz. En los pacientes con enfermedad autosómica recesiva es más complicado hacer ese asesoramiento genético, pero muchos de estos pacientes no desarrollan la enfermedad por sí solos, sino cuando son expuestos a determinado tipo de medicamentos. Entonces a esta gente lo que se les puede dar es una lista de medicamentos que no pueden tomar, la mayor parte de ellos tranquilizantes, antivómitos, para el vértigo, son muchos. Hay que evitarlos, porque esa gente son muy sensibles y con una pequeña dosis de medicamentos pueden desarrollar Parkinson para toda la vida. Y luego en los casos esporádicos o hereditarios se puede proceder a reprimir la transcripción de la sinucleína, que era lo que estábamos hablando hace un minuto. ¿Y la inteligencia y los genes? ¿Qué sabemos de eso desde el punto de vista genético? ¿Mozart era Mozart porque heredó de su padre la genialidad o porque su padre le estaba pinchando para que fuera un gran músico? ¿Cajal fue un genio porque su padre le estaba pinchando o porque heredó un gen genial de su padre? Pero aquí lo que veis, esto que viene aquí es el resumen de un estudio en el que lo que se ha hecho se ha cogido a 80.000 sujetos, 80.000 individuos, se les han hecho una serie de pruebas cognitivas y se ha determinado que tienen un nivel de inteligencia X, y luego a esos señores se les han preguntado qué otras enfermedades tiene usted, qué otras características tiene usted, por un lado, y por otra parte se les ha hecho un análisis del genoma completo, lo que nosotros llamamos un WAS, esto de aquí está, WAS significa Genome Wide Analysis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de genes e inteligencia? Pues sabemos, por ejemplo, que hay tres condiciones que se asocian a una inteligencia alta. Esas tres condiciones son el autismo, la miopía y la gota. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Qué tienen que ver esto? Pues es difícil decirlo. En el caso de la gota, podría ser que estuviera relacionado con un nivel alto de inteligencia, porque los gotosos son gente que tienen ácido úrico alto, y el ácido úrico es el principal antioxidante del cerebro. De tal manera que cabe la posibilidad de que los gotosos tengan un elemento a favor de tener una inteligencia alta, porque sus neuronas están más protegidas por el ácido úrico como anti que los demás. En la miopía es más difícil de explicar. Lo que voy a decir es una idea mía, por lo tanto no lo toméis mucho en consideración, porque no lo he visto por ahí en ningún lado. Cabe la posibilidad, bueno, no cabe la posibilidad, existe una cierta tendencia a que los que tienen inteligencia alta tienen un volumen encefálico mayor, tienen más cerebro, por decirlo, ¿no? De hecho, eso está en el lenguaje normal. Qué poca cabeza tienes, significa esto, ¿no?
o ese hombre tiene una cabeza, estas cosas se dicen, ¿no? Un cerebro grande empujaría la órbita hacia adelante y haría que el diámetro anteroposterior de la órbita disminuyera. Eso es la miopía. Y luego, en el último caso, con el autismo, cabe la posibilidad de que los autistas sean gente inteligente que no se preocupa de cosas normales. O sea, que estén a su bola. Como Einstein, por ejemplo, como John Nash o como tanta gente brillantísima, pero que eran un desastre desde el punto de vista de las rutinas diarias, ¿no? En fin, esto es lo que hay. Entonces, esto que veis aquí, estas columnas de puntos, lo que quiere decir es que en esa zona hay un gen que está asociado a la inteligencia. O sea, uno de esos genes tiene una forma, un polimorfismo asociado a la inteligencia. Eso quiere decir que están relativamente cerca, que los genes de la inteligencia están relativamente cerca de esto. Y esto, por ejemplo, lo que veis aquí veis unos números. Y esos números dice 4 y veis una línea roja que está entre 7 y 8. Y aquí dice que es menos logaritmo. Lo que está diciendo esto es que los que están a nivel de la línea roja tienen una probabilidad de 10 elevado a menos 7 y pico, o sea, tienen una probabilidad entre 10 millones más o menos, de que esa asociación entre el marcador genético que hemos visto en el WAS y la inteligencia sea un artefacto. O sea, eso quiere decir que con mucha probabilidad, tanta más probabilidad cuanto más alta sea la columna, por ejemplo, aquí hay un sitio en el que el riesgo de equivocarnos sería 10 elevado a menos 14. O sea que eso es lo que nosotros sabemos de ahí. Bueno, vamos a la segunda parte de la presentación. ¿Se ha hecho selección genética antes de la genómica? Porque en la genómica sí se hace selección genética. Os acabo de hablar del diagnóstico preimplantación. La respuesta es que sí, que antes de la genómica se ha hecho selección genética. Y mirad esto. Esto es un ejemplo de selección genética. Y es algo que ha pasado en la historia en varias ocasiones. Y es que muchos pueblos modifican sus pautas de conducta a una serie de condiciones que de forma empírica se han demostrado como eficaces. Aquí tenemos a Charlton Heston y Jules Briner en una secuencia de los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, desde el punto de vista reproductivo, la conducta del pueblo de Israel y la conducta del pueblo egipcio es radicalmente distinta. El pueblo de Israel odia el incesto, lo tiene prohibido. Y lo tiene prohibido porque sabe que casarse con un señor de la familia aumenta el riesgo de enfermedades y de muerte, aunque aumenta la probabilidad de que salgan caracteres importantes. Para un pueblo relativamente pequeño como el pueblo israelita, es muy importante que no se le mueran personas. Pero para un pueblo grande como es el pueblo egipcio, o como podría ser India, en este momento, donde los matrimonios entre familiares son frecuentísimos, el faraón nos da igual que sea uno que otro miembro de la familia, lo que nos interesa es que sea una persona muy capacitada. Queremos seleccionarlo, y la forma de seleccionar es herencia recesiva, inbreeding dentro de la propia familia, fecundación dentro de la propia familia. Este, por ejemplo, es el árbol genealógico de la Casa de Austria en España. Y aquí tenéis, ¿no? Lamento que no se pueda ver tanto. Pero bueno, aquí tenéis Juana la Loca y Felipe el Hermoso, tienen a Carlos I, y aquí María de Castilla y el rey de Portugal tienen a Isabel de Portugal. Carlos I se casa con su prima y a partir de esto Felipe II con su sobrina, etcétera, y al final pasa lo que pasa. O sea, al final pasa lo que pasa. Incluso pasa lo que pasa a nivel de inteligencia, pero pasa lo que pasa, si queréis, en el prognatismo de la mandíbula. Carlos I ya era prognato, pero es que Carlos II
Es que la barbilla le da en el pecho. Vamos. Vamos a genes y enfermedades del sistema nervioso central. Bueno, distintas enfermedades se producen por distintos genes. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se produce por los genes de la proteína precursora del amiloide, presenilina 1 y 2, y por el polimorfismo del gen ApoE. Enfermedad de Parkinson, os he dicho antes que 20 genes. Enfermedad de Huntington por la huntingtina. Esclerosis lateral amiotrófica, todos estos. Ataxias, un montón. Distonía, otros 20 genes. O sea, si nosotros sabemos los genes que producen unas enfermedades, podemos manipular esas enfermedades haciendo que esos genes se transcriban más o menos. ¿Vale? Posibilidades de intervención genética. Pues sobre lo que hemos dicho antes, fijaos ahora, este señor se llama Buddy Guthrie, es un antiguo cantante de folk americano que se hizo súper famoso en los años 40 de principios de los 50, y tenía enfermedad de Huntington. Y está, ahí veis, con algunos de los caracteres de enfermedad de Huntington, que es una tendencia a fumar que es irreprimible, y la otra que es una postura muy anormal, indicativo de disquinesias en la parte superior del cuerpo. La enfermedad de Huntington se caracteriza por trastornos motores, como corea, distonía, parkinsonismo, también por trastornos psiquiátricos, como depresión e impulsividad, y por trastornos cognitivos como demencia. Es una enfermedad que empieza a cualquier edad de la vida, pero la mayor parte de los casos entre los 30 y los 50 años, y mata alrededor de 20 años de auténtico suplicio para el paciente y la familia. Se debe a una mutación del gen de la huntingtina, que es una proteína que está localizada en el cromosoma 4, y la mutación es que un triplete, el triplete CAG, que codifica por un aminoácido glutamina, ese triplete se expande, y en lugar de tener menos de 30 repeticiones, que es lo que tienen personas normales, tiene más de 39, 40. Cuanta más repeticiones tenga, más grave es la enfermedad. Si tiene 80 repeticiones, pues la enfermedad va a empezar antes de los 5 años de vida y el niño se va a morir antes de los 10. Si tiene 39, pues empezará hacia los 65, no tendrá un deterioro cognitivo, será un viejo que hará movimientos y que lo más que puede pasar es que ande gastando bromas de mal gusto a las niñas a la salida del colegio. Esto es la enfermedad. Con esta enfermedad se ha hecho ya terapia génica. Se puede hacer 3 tipos de terapia génica. Hay tres formas de inhibir la producción de la huntingtina. Una se llama las proteínas CRISPR-Cas. CRISPR es un acrónimo que significa Clusterly Regulated Short Palindromic Repeats y Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Es una secuencia de nucleótidos. Esa secuencia de nucleótidos está hecha a medida de los nucleótidos donde nosotros queremos que se fije. Nosotros lo podemos decir, fíjate en esta parte del cromosoma 1. Y entonces, al lado de esa secuencia de nucleótidos va una proteína que corta el ADN. O sea que le decimos, pégate como una cremallera a tal sitio y cortas. Y entonces lo que se puede hacer es en las células que nos interese, en un momento determinado, le ponemos esa secuencia y la proteína que lo corta, y entonces se rompe ese trozo de ADN y se puede sustituir por otra secuencia que se haya puesto al lado. El CRISPR es una posibilidad, perdón. Pero hay otras. Las otras 2 posibilidades son lo que llamamos ASO, que son antisense oligonucleotides, o sea, oligonucleótidos antisentido. Son oligonucleótidos que se fijan al ADN o al ARN y bloquean la transcripción. Ahora os pondré un ejemplo. Y luego lo otro que son RNAs de interferencia. Y actúan en distintos sitios, estos 3 mecanismos actúan en distintos sitios y tienen distintas características, pero yo creo que eso no lo vamos a saltar, porque va haciendo un poco tarde. Pero, por ejemplo, quería contaros ahora algo que ha pasado. Lo de la enfermedad de Huntington está en marcha en este momento. No sabemos si puede curar la enfermedad, pero lo que sí sabemos, porque se está haciendo un estudio, lo que sí sabemos es que cuando se inyectan oligonucleótidos antisentido en la médula espinal y se saca líquido fosforraquídeo, los niveles de huntingtina en líquido fosforraquídeo se reducen a la mitad. Se reducen a la mitad.
Como el tratamiento lleva poco tiempo, lleva un año, año y medio, una cosa así, no se puede saber si cura o no la enfermedad, porque es demasiado poco tiempo. Pero tiene la propiedad de la proteína tóxica reducirla a la mitad, y eso es mucho. Pero esto es otro ejemplo, y este otro ejemplo no es de la enfermedad de Huntington, sino de otra enfermedad que se llama la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que afecta a niños, y generalmente empieza en los primeros meses de vida. Generalmente se detecta en los 2 primeros meses de vida. Y los niños se mueren a distintas edades según sea el cuadro, pero generalmente todos antes de los 2 años y muchos de ellos antes de los 6 meses. Y entonces, esta enfermedad se produce porque hay un gen que se llama el gen de supervivencia de las motoneuronas, SMN, este de aquí, SMN, que no funciona bien en los niños. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente: todas las personas, los afectos de esa enfermedad y los no afectos de esa enfermedad, tenemos 2 genes SMN, uno que se llama SM1 y otro que se llama SMN2. Entonces, el que generalmente funciona bien es el SM1, este de aquí arriba. Este funciona bien. Esto que pone aquí 100% FL significa full length, o sea, longitud completa de este gen. Y luego, todos nosotros también tenemos un gen que se llama SMN2, que tiene la peculiaridad de que produce una proteína que es inestable. Y es inestable porque le falta un exón. Este exón, el exón 7, esa parte no la transcribe. Y no transcribe esa parte, no transcribe el exón 7, y por lo tanto es una proteína que se degrada fácilmente, fundamentalmente porque aquí hay una secuencia que le dice, sáltate al 8. O sea, aquí hay una secuencia de ADN que a la ARN polimerasa le dice, sáltate al 8, no transcribas el 7. Entonces transcribe una proteína inestable. ¿De acuerdo? Los niños con la enfermedad de atrofia muscular espinal les ocurre lo mismo que a los demás con el gen SM2, funciona exactamente igual. Pero lo que les pasa a ellos, y por eso la mayor parte de ellos tienen ese problema, es que el SM1 no les funciona porque no codifican el exón 7. Entonces, no codifican el exón 7, del SM1, el SM2, el 7 no funciona en la mayor parte de la gente, esos niños están sin ese factor que es vital para que sobrevivan las motoneuronas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han utilizado oligonucleótidos antisentido, ASO, que se pegan aquí, a esta estructura de aquí, y que silencian la orden de sáltate al 8. Entonces, de esa manera, estos niños, cuando están siendo tratados, pasan del 6 al 7 y del 7 al 8, y de esa manera cambia la situación clínica. Mirad, esto es lo que ocurre, esto es lo que se hace, este sería el ARN mensajero, este sería el que daría las órdenes de fabricar la proteína, y estos son los oligonucleótidos antisentidos que se ponen aquí y bloquean estas órdenes. Estas órdenes de aquí están bloqueándolas, ¿de acuerdo? Y esta es la molécula, que se introduce, que son los oligonucleótidos antisentidos, en este caso serían 5, 4, 9, 14, 18. O sea, 18, no son muchos, es una molécula relativamente pequeña, se puede administrar fácilmente. Y esto es, por ejemplo, lo que se ve, ¿no? Lo que se produce. Este es un niño que a los 2 meses de edad le diagnostican, está aquí porque no veo, a los 2 meses de edad le diagnostican de la enfermedad, empieza con trastorno de debilidad muscular a los 2 meses, a los 4 meses le diagnostican, ventilación permanente a los 5 meses, respirador a los 5 meses, después de un catarro, no se puede sentar, no puede tragar, no puede moverse. ¿De acuerdo? Esto es lo que les espera a estos niños. Y esto es lo que ha pasado con este. Pierde los movimientos a las 5 semanas, le diagnostican al mes, empieza a las 7 semanas con el tratamiento y en este momento se puede sentar sin ayuda y puede caminar. Problemas. Ahora lo veremos luego al final en la última diapo. El problema más importante es que el tratamiento en este niño cuesta 750.000 euros al año. Una persona.
750.000. Entonces la terapia génica nos puede permitir todas estas cosas, aliviar todo este tipo de enfermedades. O sea que si vivimos 300 años no tenemos por qué padecer estas enfermedades. La tecnología en este momento nos permite eliminarlas siempre que tengamos una buena cartera. Diagnóstico genético y código postal. Hay gente que dice que lo más importante en salud son dos cosas, el código genético y el código postal, porque depende con quién vivas, quiénes sean tus vecinos y qué estímulos te den, ¿no? Entonces, actividades protectoras del cerebro, bueno, ya os lo he contado, lo de la enfermedad de Alzheimer y tal. No os voy a entretener con esto porque básicamente os lo he dicho. Vivir en pareja o en grupo, no en soledad, comer poco, dieta mediterránea, prevenir diabetes, obesidad, etc. Fomentar la educación de los niños y de los adultos. Nuevas técnicas de manipulación del cerebro. Hay nuevas técnicas. El cerebro se puede manipular en este momento de nuevas formas. Por ejemplo, la edición génica, ya hemos hablado de eso. Segundo, implantar prótesis en el cerebro. En este momento se implantan prótesis auditivas, prótesis visuales, pero en nada vamos a empezar a implantar prótesis de memoria. O sea, vamos a aparecer unas gafas Google. O sea, se están implantando cosas. Por ejemplo, la gente que tiene, en este momento, la gente que tiene una paraplegia por un traumatismo y tiene una sección medular completa, es sencillísimo. El cerebro da órdenes que tienen que llegar a los miembros inferiores. Y lo único que haríamos sería codificar esas órdenes y lanzarlas con una prótesis para abajo, saltándonos el bloqueo que se ha producido por el traumatismo, ¿no? Podemos manipular el cerebro desde fuera. O sea, por ejemplo, los rusos han desarrollado un tema que es la estimulación magnética cerebral, con lo cual tienen una serie de magnetos por aquí y podrían hacer que todos nosotros saliéramos llorando o que saliéramos contentos de la reunión, ¿no? O sea, hay técnicas en este momento que permiten manipular masas de esa manera, ¿no? Hay nuevos fármacos que permiten potenciar o silenciar determinadas zonas. Y luego hay algunas técnicas de lesionar o modificar el cerebro de forma no invasiva. Por ejemplo, sabéis lo de los electrodos, eso es la estimulación intracerebral profunda, pero ahora hay una máquina nueva que se llama el HIFU, que significa High Ultrasound, o sea, ultrasonido alto o de gran potencia, que lo que hace es proyecta dos ondas para que choquen en una zona del cerebro en la que a nosotros nos interesa, seleccionada con un aparato de neuroimagen sofisticada, como es una resonancia, da el chispazo y esas zonas desaparecen. O sea, por ejemplo, pues eso van a empezar a darlo en los obesos, en la zona anterior del cíngulo, donde está el apetito, para ver si le quitan el apetito voraz. Trasplantes neuronales, se han hecho muchos, pero no han funcionado. La razón fundamental de que no funcione no es que las neuronas que se trasplantan no sobrevivan, sino que es que las neuronas tienen que hacer conexiones. O sea, una neurona, por ejemplo, dopaminérgica de la sustancia negra, va al estriado, tiene un viaje de 2 centímetros, y en esos 2 centímetros hace 50.000 conexiones. Hay 30.000 neuronas, por 50.000 conexiones son 150 millones de conexiones. ¿Cómo conseguimos nosotros que hagan las conexiones correctas? Es un poco complicado. Y por último, todos conmigo, vamos a los interrogantes éticos de estas técnicas. ¿Es lícito aplicar avances técnicos para curar enfermos, sino también para potenciar a sanos? Por ejemplo, todos estos avances, ¿sería lícito aplicarlos, aparte de que estos niños sobrevivan y tengan los músculos bien, sería lícito aplicarlos para fabricar Cristianos Ronaldos? Pero eso, la gente se lo va a plantear, ¿no? Segundo, perdón. El desarrollo de nuevas potencialidades, ¿estará a disposición de todos o solo de los que paguen por ello?
Veremos. Porque, por ejemplo, cuando vino el Sovaldi, el de la hepatitis, el enfermo de la hepatitis, se le dio a todo, Dios, con independencia. ¿Por qué? Porque las asociaciones de pacientes presionaron. ¿Por qué presionaron? Porque la industria farmacéutica estaba detrás de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si lo hacemos, arruina un sistema de salud. O sea, esto, si nos ponemos a hacer esto, arruina un sistema de salud. Vamos a tener la cabeza suficientemente fría como para decir, este señor va a hacer un buen rendimiento de esto, merece la pena y tal, este otro no vale la pena. ¿A partir de qué momento se crea una nueva especie? Generalmente el criterio que tenemos de crear una especie distinta de otra es que se pueden reproducir. O sea, una especie es un grupo de individuos que tiene la capacidad de reproducirse entre ellos. Aquí no sería ese el criterio, pero las potencialidades intelectuales que pueden ser tan distintas de lo que entendemos ahora como un ser humano, que yo no sé si sería la misma especie o no. ¿Quién controla el proceso? O sea, ¿quién controla el proceso? ¿Ponemos robots? ¿Inteligencia artificial? ¿Quién lo hace? Si conseguimos la longevidad extrema, ¿quién paga las pensiones? Y bueno, yo no quería daros más baletas, no sé, perdonadme si me he alargado mucho. Estoy a vuestra disposición si alguien todavía aguanta y quiere hacerme alguna pregunta. Ha estado fenomenal. Yo creo que merece un aplauso. Bueno, tenemos no mucho tiempo. Sí, tenemos unos 10 minutos o un cuarto de hora de preguntas. ¿Esto se oye? Creo que no, ¿verdad? Bueno. A ver, esto ya está mejor, ¿verdad? Nadie se atreve a... Ay. Tranquilo, tranquilo. Ay, perdonar. ¿Algún valiente? Buenas noches. Doctor, yo escuché en una oportunidad, ahora no sé cuánto, 6 meses atrás, en la televisión, que hacían unos implantes, creo que decía que en el cerebro, algo así, para controlar los movimientos del Parkinson. Yo tengo Parkinson. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Sí se están haciendo esos implantes? ¿Implantes celulares o de electrodos? Creo que son electrodos, porque decía que que el paciente podía utilizar un control para controlar, disculpe la redundancia, para moderar los movimientos. Sí, esa técnica se conoce con el nombre de estimulación intracerebral profunda, que se basa en que hay unas zonas del cerebro en las que si se interfiere con el funcionamiento que tienen en la enfermedad de Parkinson, los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson mejoran. En concreto, algunos más que otros, evidentemente, no todos por igual, pero por ejemplo, son muy eficaces en el control del temblor. Esa técnica, esos implantes de electrodos, llevan utilizándose pues, aproximadamente unos 40 años, desde principios de los 80. Antes de esa fecha, antes de los años 80, finales de los 40, principios de los 50, empezaron a realizarse otra serie de intervenciones que se llamaban cirugía estereotáxica, con lesiones. El problema que se producía con las lesiones es que a veces es muy difícil delimitar la lesión que tú quieres hacer al sitio correcto que quieres lesionar. A veces se te va un poco más la lesión fuera del territorio que quieres hacer, produces un efecto secundario. Entonces,
algún tiempo después de las lesiones se dio, fundamentalmente por el trabajo de un neurocirujano francés, que es el profesor Benami, nos dimos cuenta que podíamos conseguir el mismo efecto que con las lesiones, con mucho menos riesgos de producir efectos secundarios. Por ejemplo, con las lesiones, un efecto secundario que aparecía con alguna frecuencia eran trastornos del lenguaje. Los pacientes eran a veces incapaces, tenían problemas para hablar. Y con la estimulación intracerebral profunda eso no ocurre. Y en el caso de que ocurra, de que si hubiera algún problema, pues en el caso de que ocurra, se puede evitar retirando el electrodo y volviendo a recolocarlo en otra zona. ¿Qué problema tiene la estimulación intracerebral profunda? Pues tiene dos tipos de problemas. Unos, al principio, al colocarla, y es que ayuda a resolver una serie de síntomas que ocurren en la enfermedad de Parkinson. Como he dicho, los motores, los síntomas motores. Pero no resuelve todos los problemas que aparecen en la enfermedad de Parkinson al cabo de un deterioro prolongado. O sea que resuelve algunos problemas muy bien y otros no. Segundo problema, menos importante que el anterior, es que en el momento de la colocación del electrodo hay que hacer una operación, y esa operación tiene algunos riesgos, no muchos, pero algunos riesgos. Tiene, por ejemplo, un riesgo aproximadamente en 1 de cada 200 casos, o sea, un 0,5% de los sujetos, durante el procedimiento de localización de los electrodos, uno de esos electrodos pincha una arteria o una vena y el señor tiene una hemorragia cerebral, que no necesariamente tiene que ser mortal. La mayor parte de las hemorragias cerebrales no son mortales, y más en esos casos. Pero bueno, puede ser un problema relativamente grave. No sé si he contestado su pregunta. Gracias, doctor. A ver, una pregunta muy cortita. ¿Dónde queda la ética para ser el nuevo Ronaldo y todo esto? ¿Dónde queda qué? La ética. ¿Para ser qué? Para ser más Ronaldos. Bueno, no sé, es una pregunta que yo estoy convencido. A ver, yo fui la persona que introdujo la toxina botulínica en España. Ni por asomo se me ocurrió a mí pensar que la toxina botulínica que utilizábamos en el tratamiento de las distonías iba a ser utilizada en las peluquerías de Colmenar Viejo y de Tres Cantos para quitar las arrugas. O sea que eso pasa con muchas cosas, ¿no? Uno diseña algún tratamiento para una enfermedad y al final acaba el tratamiento utilizándose para otras cosas. No sé de más preguntas. Parece que no. Estamos bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya vamos a hacerle entrega de un pequeño recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias.